Como dijo la profeta Viviana, voy a compartirles mi testimonio y le voy a leer dos versículos bíblicos con los cuales el Señor me llamó a mí, que después de un tiempo pude entender el significado de estas dos palabras que el Señor me daba. El Señor me llamó en 1 Corintios 1:28 y me decía: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esa es la primera palabra. Y la segunda está en 1 Corintios también, 2:9, y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Después de un tiempo puedo entender que esta palabra se cumple y se hace real en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me decía, y lo vil de este mundo y lo menospreciado, a eso es llamado. O sea, yo en un tiempo estaba así. Y haciendo un breve resumen de lo que fue mi infancia, nosotros con mi hermana, nosotros somos 5 hermanos, una de ellas es gemela, y mi papá viene de una familia adinerada, mi mamá una mujer que era muy pobre, de parte de su mamá y de su bisabuela, han vivido en una pobreza, digamos, profunda. Mi papá, cuando se conoce con mi mamá, tenía él 20 años, mi mamá 30 años, porque es 10 años mayor que él. Y mi nono, le digo nono porque es italiano, estaba en desacuerdo total con que él, el hijo de Pituco Ranaleta, porque le decían Pituco porque era muy lindo, ojos a celeste, rubio, porque es italiano, como el hijo de Pituco Ranaleta se iba a juntar con una pobre. Entonces mi papá se enamoró profundamente de mi mamá venía de un matrimonio conflictivo, ella vivía en Santiago, su primer matrimonio fracasa, viene con mi hermana, la mayor, Andrea, a vivir a Tucumán, a la casa de su mamá, que era una casa humilde, muy humilde. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a la escuela, ella me decía, ustedes tienen que agradecer lo que tienen, porque ella me contaba que iba con un lapicito y una miga de pan, y con esa miga de pan borraba, porque no tenían plata, no tenían, y es más, a ella le daban de comer, y una de las situaciones tristes que ella recuerda, ¿no?, es que cuando la llevaban a comer en varios lados porque no tenía plata, una de esas personas le había escupido el plato de comida. Entonces ella recuerda eso con tanto dolor y yo siempre la ministro, bueno, mamá, perdona, perdona, ya está, el Señor ya se encargó de esa persona que evidente, o sea, que ya no está hoy. Entonces situaciones así que yo veo que mi mamá iba pasando y que nosotros, si bien no pasamos lo mismo, pero fuimos en cierto modo como rechazadas por mi nono, porque supuestamente el hombre adinerado se casaba con la pobre. Mi papá no le importó, se fue a vivir al ranchito, como le decían ellos, porque era una casa muy humilde, se fue a vivir con mi mamá queda embarazada, nunca se entera que eran gemelas, porque en ese tiempo no existía la ecografía, tenía una super panza, y bueno, va a la maternidad al momento de dar a luz, primero nazco yo, después nace mi hermana, no sabían que eran gemelas, después de media hora nace ella, pero el Señor haciendo sanidad interior me lleva a ese momento de que cuando mi mamá estaba a punto de tener, ella casi pierde la vida por darnos la vida a nosotros, y el Señor me llevaba a volver al vientre de mi madre. Yo volví al vientre de mi madre y yo sentía ese miedo a morirme, esa desesperación, y yo sentía, siendo bebé, veía todo oscuro, porque el bebé dentro de la placenta va todo oscuro, y que quería salir. Yo decía, quiero salir, quiero estar con mi mamá. El Señor en una sanidad interior me mostraba eso. ¿Por qué? Porque yo en un tiempo pasé un desierto de mucho pánico, de mucho miedo, tenía miedo a la muerte, miedo a todo, un ataque de pánico profundo, y el Señor me mostraba que una de esas raíces era esa, que yo habiendo a horas de nacer o minutos de nacer, yo tenía miedo a la muerte porque mi mamá estaba corriendo riesgo. Entonces ella le tuvieron que hacer transfusión de sangre y bueno, gracias a Dios no, está viva, para la gloria del Señor, pero tuvo que pasar sus horas de recuperación, de transfusión, porque la verdad que venía mal.
El embarazo estaba perfecto, a esa hora de nacer se complicó. Y bueno, al enterarse, mi abuelo, mi nono, que nosotros habíamos nacido, no nos conoció, porque no nos quería conocer. Recién al año nos conoce y cuando ve que éramos una rubia de ojos de color, se enamoró, porque él tenía eso de racista. Claro, una pobre con un rico, como, ¿qué raza iba a salir? Más o menos. Y mi mamá es re linda, porque no tiene ojos de color, pero es re linda. Y nosotros salimos a él, porque mi mamá y mi papá los dos tienen ojos marrones y él tenía esos ojos color cielo porque ya no está. Entonces, cuando él nos conoce a nosotros, se enamora tanto de nosotras que nos da todo, nos da todo. Me acuerdo que la sacan a mi mamá del lugar de pobreza donde vivía, nos compra un terreno, nos construye la casa y mi papá vuelve a trabajar con él, que él tiene una sociedad en un taller de chapa y pintura, que se arreglan autos chocados. Bueno, mi papá vuelve a trabajar con él. Pasa el tiempo y mi papá, cansado de ese trabajo, se independiza y entra a la industria de la carne. Comienza a ser matarife, teníamos muchísimos negocios de carne, carnicería, mini service, y era tanta la cantidad de plata que mi papá todos los fines de semana juntaba la plata y la ponía en bolsos, bolsos de plata. Impresionante la cantidad de plata que él tenía porque le fue bien en ese negocio. Pero al pasar el tiempo, él se vio con tanta plata y empieza a hacer un mal uso de ese dinero. Empieza a hacer un mal uso, empieza, como decían las mujeres de antes, portarse mal. Claro, la misma plata lo llevó a andar también con mujeres, a administrarla mal. ¿Y qué es lo que pasó? Empezó a endeudarse. Pasaba el tiempo y él estaba generando más egresos que ingresos. Eso produjo que tenga deuda con los bancos, perdió, me acuerdo teníamos camiones, perdió los camiones porque le robaron los camiones, los piratas del asfalto, le hicieron un robo millonario en el auto porque sabían que él había guardado ese día un bolso gigante con plata, le sacaron plata que antes, en ese entonces eran 10.000 pesos, ahora es como 100.000 pesos. Y fueron pasando ciertas circunstancias que, claro, él al tratar de salir adelante o de avanzar, se nublaba su vista y él retrocedía porque hacía malos negocios. Entonces, fueron pasando los meses y empezaron a llegar las notificaciones judiciales de embargo. Primero embargaron los autos, después se embargaron, me acuerdo, venían las órdenes judiciales y embargaban todo lo que había dentro. Y como estas personas, los martilleros, tienen la orden del juez, sí o sí tiene que cumplirla, entonces entraban a nuestra casa, nos revolvían todo y nos sacaban todo. Y nos dejaron literalmente sin nada, creo que teníamos una mesa. Y como ese episodio fueron pasando varios, o sea, fueron varios embargos, no uno solo. Entonces me acuerdo que lo que más nos dolía a nosotras con mi hermana era un cuatriciclo de mi hermanito. Ahora ya está grande, pero en ese entonces tenía 5 años y era tan lindo y él amaba tanto su cuatriciclo y era nuestro hermanito menor y justamente ellos van y roban eso. O sea, no roban, en realidad sacan. ¿Por qué? Porque yo veo que era como algo, ahora entiendo que algo espiritual, entonces sacan lo que tenían que llevar porque tenían que de alguna manera que cancelarse la deuda y nunca se cancelaba la deuda. Pasa el tiempo, llega una orden del banco del remate de nuestra propiedad. Y bueno, y aquella persona que en un momento no nos había querido conocer, aquella persona que nos había rechazado, en el momento del embargo, del remate de la casa, del inmueble, yo me acuerdo que no conocía de Dios, pero yo decía, Dios, dame esta casa. Y yo a mi casa no la quería, o sea, era linda, pero no la quería. ¿Por qué? Porque se había deteriorado con los años al no hacerle ningún arreglo. Y me acuerdo que ese día la veía y la amaba. Le decía, qué lindo esto, como que veía todo lindo. Y ese mismo día le pedí al Señor que nos devuelva la casa, que no permita que nos quedemos, porque literalmente, o sea, nos quedamos sin nada. Ni siquiera podíamos volver a la casa de mi abuela porque era una casa tan precaria que no había, o sea, no cabíamos, 5 hijos. Y el matrimonio no cabíamos. Entonces me acuerdo que ese mismo día que nosotras
que yo le pedía a mi manera, a mis hermanas también a su manera, esa misma persona, mi nono, fue y en el momento de rematar, él levantó la mano y dio todo lo que tenía. Y nos volvió a comprar la casa por segunda vez, porque nos compró la casa por segunda vez. Primero había comprado el terreno, la construyó y luego nos volvió a comprar la casa por segunda vez. Así que nosotros estábamos felices y ahí empecé a ver la mano de Dios, porque yo sabía que Dios existía, pero no lo podía comprobar, porque bueno, era chica. Y bueno, y eso fue marcando mi vida y que cuando yo tenía 16 años, me pongo de novia con el papá de mi hijo y yo, mi papá no fue una persona mala, pero él no pudo darnos amor porque él no había recibido el amor de parte de padre. El padre sí era una persona que tenía mucho dinero, pero lo hizo trabajando. De los 12 años empezó a trabajar con bicicleta, iba y venía, porque mi nono también había quedado huérfano cuando su papá tenía 30 años, que murió de un infarto. Entonces él tenía que ayudar de pequeñito a su mamá, a mantener a sus hermanos. Entonces viene toda una historia también conflictiva y mi papá no recibió ese cariño, no lo recibió y no nos pudo dar. Yo ahora lo entiendo. Y bueno, yo me enamoro del papá de mi hijo y era todo para mí, porque era todo. Al no conocer a Dios, él era mi ídolo, era mi Dios. Yo lo idolatraba, él era todo, todo, todo. Yo vivía, hacía, respiraba, comía y dormía todo por él y para él. En un momento me acuerdo que yo lo amaba tanto y que el Señor me trae a memoria, me dice, acordate lo que me dijiste. Lo amaba tanto y le decía a Dios, de la única manera que puedo dejar de quererlo o no dejar de quererlo, que no voy a sentir mal y que voy a poder superar la separación es si vos me das un hijo. Yo no estaba embarazada. Al tiempo quedo embarazada, convivimos y yo me separo del papá de mi hijo cuando tenía 1 año y medio. Y es ahí donde comienza, digamos, mi lucha. Comienza mi lucha porque entro en un estado depresivo, con ataque de pánico. Tenía miedo a todo, como le decía recién. Miedo al sol, miedo a la luna, miedo a todo. Miedo de morirme. No quería dormir porque yo tenía miedo de cerrar los ojos, morirme y no verlo más a mi hijo. Y era lo que más amaba. Entonces, 1 año encerrada en la pieza literalmente y no comía. Por supuesto estaba flaquita porque no comía. Era el mismo miedo. Entonces, me acuerdo que mi hermana también, mi gemela, en esa época tiene un vómito de sangre producto de una gastritis y va a la casa de una señora, que esta señora sí me había hecho, digamos, conocer de Dios así como, así nomás. Y va a la casa de esta señora, ¿y quién está en la casa de esta señora? La profeta Viviana. Mi mamá se encuentra con ella, ora por mi mamá, ora por mi hermana Karina y ahí nos hace el contacto con María. Que creo que el Señor preparó a María este día para honrarte también, ¿no? Porque bueno, María, de ahí tomamos contacto con María, María nos empieza a consolidar, nos hicimos renegar bastante, porque no queríamos como queríamos saber de Dios pero a nuestra manera y por ahí nos podíamos rebelde y que no, y que no, y que no, y un montón de veces la dejamos plantada cuando decíamos sí, vamos al encuentro y no íbamos y queríamos quedarnos a dormir a casa, así que traigo esto, ¿no? para destacar el trabajo de María, porque invirtió mucho en nosotras y yo sé que ella lo va a recompensar y lo está recompensando, pero quería, si Dios lo permitió, es para que te honre públicamente. Bueno, entonces María comenzó un trabajo con nosotras y cuando nosotros conocemos a María, después de que paso yo esa etapa, digamos, de depresión, no había terminado mi secundaria, me inscribo, nos inscribimos con mi hermana para terminar secundaria, hicimos un acelerado en 1 año y medio, terminamos la secundaria, me acuerdo que María nos acompañaba a hacer los trámites para pedir los títulos para poder ingresar a la facultad. Ingresamos a la facultad de Derecho porque cuando teníamos 5 años las dos decíamos que íbamos a ser abogadas. Pequeñitas, 5 años, ¿qué van a hacer ustedes? Abogada. No sabíamos ni qué significaba, pero decíamos que íbamos a ser abogadas. Entonces, bueno, nos inscribimos en la Facultad de Derecho, comenzamos nuestra carrera, nos iba muy bien a las dos, pero en un momento es como que yo me estanco y era producto de todo lo que yo había sufrido y producto de que había cuestiones irresueltas, como por ejemplo el tema del perdón hacia el papá de mi hijo, el perdón y
y el aceptar que había sido la voluntad de Dios que yo no esté con esa persona y que si yo pasé todo lo que pasé era para que Dios se glorifique en mi vida. Entonces, en ese tiempo tenía que soltar perdón, Dios me ministró, me liberó, me restauró y en un momento, y eran momentos de prueba porque yo sentía que lo perdonaba, pero él volvía a mi casa y a buscarlo, por supuesto, a mi hijo. Y me decía un montón de cosas y me insultaba. Y entonces como que yo seguía generando ese odio en mí, seguía generando ese odio en mí hasta que... Y le decía a Dios, ¿no? Hoy día hablando con la chica, le decía a Dios que yo pensaba que me enojaba. Porque decía, Dios, vos estás sentado en tu santo trono, ¿por qué no haces justicia por esto? Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y hoy entiendo que Dios sigue sentado en su trono, porque sigue siendo Dios, pero que Él actuó en el tiempo correcto. Porque cuando el papá de mi hijo y su familia me menospreciaban, me rechazaban por el solo hecho de no tener también el dinero que ellos tenían, porque ellos también eran gente de mucho dinero. Entonces, ¿cuáles eran sus palabras? Nunca te vas a recibir de abogada, te vas a recibir de abogada, no vas a tener trabajo, sos una muerta de hambre, un piojo resucitado, no tienes dónde caerte muerta. Así eran las palabras de él. Así eran las palabras de él. ¿Por qué? Porque mi casa en un tiempo sí fue linda, pero ¿qué es lo que pasó? Se fue deteriorando por todo lo que le contaba recién, que mi papá no supo administrar bien la plata. Y bueno, y se llovía, y yo me acuerdo que estaba con mis apuntes, mi pieza y con mi hijo, y se llovía para acá y yo me corría para acá a estudiar. Y se llovía para acá y me corría para acá. Iba al comedor, se llovía, iba a la cocina, se llovía. Entonces digo, prefiero estudiar afuera en la lluvia, porque de igual forma se me mojaban los apuntes. Entonces, y con mi hermana hacíamos así, porque se nos llovía, la casa estaba totalmente deteriorada. María se acuerda, porque María iba. Y bueno, entonces el Señor me somete en ese proceso, que fue un proceso largo, pero fue un proceso de sanidad y de restauración. Yo pude ser libre, pude ser sanada, restaurada, y pude ver más allá, ¿no? Pude ver que todo lo que pasé era por algo. Y que el Señor al liberarme, yo pude entender los planes que Él tenía con mi vida. Por eso entiendo la palabra esta, que dice, lo vil, lo menospreciado del mundo, a eso llamó Dios. Y dice también la palabra, y lo que no es, para hacer lo que es. Porque después de que yo pasé este proceso, pude recibirme de procuradora, pude recibirme de abogada. Tengo 2 materias hechas también de escribanía, me falta la práctica, que me encontré el otro día con la escribana y me dice, quiero que la hagas a la práctica y te reciba de escribana. Así que hasta eso, de no tener nada, el Señor me dio 2 títulos universitarios y medio, y de no encontrarle sentido a mi vida, el Señor cómo fue sacándome así literalmente del lodo, de ese pozo de oscuridad, de muerte, y fue limpiándome, fue restaurándome, y fue actuando en el momento justo, porque hoy en día la familia del padre de mi hijo se enteró que yo ya me recibí hace unos años, y ahora ellos le dicen a Nahuel, tenés que ser como tu mamá. No sigas el ejemplo de tu papá, porque el padre de mi hijo no estudia, terminó la secundaria y no sé si lo compró al título, pero a gatita la terminó. Entonces ellos ahora es como que me están viendo de ejemplo, porque es más, el padre de mi hijo no quería que yo tenga a mi hijo, quería que yo lo aborte. Y es más, esto es de testimonio, ¿no? Porque es a favor de la vida. De acuerdo, cuando se enteran que yo estaba embarazada, voy al médico para que me revise, porque me querían que me practique un aborto. Y cuando voy, el médico me toca, me mira y me dice, ¿qué has hecho, hija? Y yo lo miro y no entendía qué es lo que pasaba. Me dice, estás embarazada de 6 meses, no te puedo practicar ningún aborto. Y yo me volví ese día a mi casa y con mi mamá y con mi familia entendíamos que Dios me lo mandaba a Nahuel, que Dios lo mandaba, que era un regalo del cielo. Y también tuve que pasar un proceso con mi hijo, porque mi hijo entendía, o sea, tenía ese rechazo producto de que, bueno, yo era chica, tenía 18 años, yo decía, mi papá me mata, porque literalmente me iba a matar si se enteraba que yo estaba embarazada. Entonces, por eso era que yo en un momento había pensado en no tenerlo, no era porque no lo amaba. Entonces, él tuvo que pasar también un proceso de sanidad interior y de restauración, y él pudo ser libre.
en este campamento que pasó de los chicos pudo ser libre de ese rechazo, de ese trauma. Y él me dijo, mamá, ahora te perdono. Porque él tenía rechazo hacia mí. Y él no entendía que Dios me había perdonado. Entonces el dolor de él era, ¿cómo vos no me querías tener? Vos y mi papá. Si vos decís que me amás. No, claro, era una mezcla, no disociaba. Entonces yo decía, Nahuel, pero si Dios me perdona, vos me tenés que perdonar. Pero él no entendía. Hasta que en el campamento que pasó en febrero, él pudo ser libre. Y verdaderamente me dijo, mamá, recién ahora te he perdonado. Dice, yo fingía perdonarte, pero yo sabía que no me había perdonado, porque cada vez que pasaba una situación de reclamo entre los dos, él saltaba con lo mismo, decía que se quería morir, que no valía nada, que nadie lo quería. Entonces era producto de lo mismo, pero Dios me liberó a mí, lo liberó también a él de ataque de pánico que tenía, que era producto de lo que yo había pasado. Yo fui libre del ataque de pánico a los 28 años y él venció la mitad de lo que yo vencí. A los 14 años él fue libre de todo ataque de pánico, fue libre del rechazo. Y para la gloria de Dios, todo esto que pasé sirve para ser un instrumento limpio y útil en las manos del Señor. Porque yo nunca me imaginaba que el Señor me iba a dar tantas cosas después de haber pasado tanto en lo espiritual como en lo material. Recuerdo que el padre de mi hijo y la familia decían, lo queremos llevar, querían tener la tenencia en Nahuel porque yo vivía en una casa fea y ellos vivían en una casa linda con todas las comodidades. Y para la gloria de Dios, el Señor hoy nos dio una casa que está valuada en millones. Está valuada en millones, una casa súper linda. Es una casa que está ahí a media cuadra de la avenida Aconquija. Y todo lo que el Señor nos está proveyendo, tanto a mí como a mi familia, es solo para la gloria de Él. Solo para la gloria de Él. Y mi papá, al morir mi nono, quedó al frente de la sociedad. Está también administrando junto con sus hermanos. Bueno, mi nono dejó una finca también, entonces él está administrando. Así que de pasar a tener nada, y yo me sentía como Job, como que con mi familia habíamos pasado esa situación de haber tenido tanto, después no haber tenido nada, y que el Señor cuando nos devuelve el doble. Nos devuelve el doble. Así que, sinceramente, estoy muy agradecida a Dios porque viendo mi vida y viendo la vida de mi mamá y de mi familia, nunca nos hubiésemos imaginado estar ahora donde estamos, ¿no? Y que toda mi familia conoce a Cristo. Toda mi familia conoce a Cristo, toda mi familia han aceptado a Jesús. El último que faltaba era mi hermano, que ahora está desesperado por el Señor, junto a su familia. Y yo creo que Dios tiene planes tremendos para nuestras vidas que ni siquiera nosotras nos imaginamos. Que si nosotros queremos bajar los brazos o tirar la toalla, no sabemos lo que nos espera del otro lado. Y del otro lado son bendiciones. Del otro lado está los mimos de Dios, los abrazos de Dios para nosotras, y está el poder de Dios para restaurar nuestras vidas y nuestro pasado. Y que podamos ser ese instrumento de Dios, pero debemos pasar, como hablaba María hoy día, por el desierto. Tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el fuego, ser purificadas para después dar los frutos. Y si el Señor hoy me ha llamado y me puso como instrumento de justicia, es para poder llevar la justicia de Cristo, para poder llevar la luz de Cristo en un lugar que está denso, pero que Dios va a utilizar mi vida, como creo que Dios también va a utilizar la vida de otros cristianos, para impactar en esos lugares y que el Señor sea glorificado en un ambiente tan hostil y tan difícil como está siendo hoy en día tribunales y el sistema de la justicia. Así que con esto quiero darle la gloria a Dios y también destacar la tarea como mamá de la profeta Viviana, del apóstol José, que cuando nadie daba ni un peso o ni dos, ni por mí ni por mi hermana, excepto mi familia, que siempre el entorno familiar nos apoya, ellos eran, digamos, las personas fuera del entorno familiar o del núcleo familiar que nos apoyaban y que decían, ustedes pueden, ustedes van a avanzar, ustedes se van a recibir. Y yo los veía a ellos y decía, pero ellos los veía muy como importantes. Decía, pero ellos siendo tan importantes nos dicen eso a nosotras.
Y era como que eso nos impactaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos podían ver lo que Dios ya estaba viendo en nuestras vidas. O sea, ellos su corazón estaba conforme al corazón de Dios, por eso ellos veían lo que el Señor veía. Y ellos nos decían a nosotros lo que el Señor les decía que nos diga. Entonces, nosotros lo vemos como muy importante y decíamos, pero si ellos que son tan importantes nos dicen esto, o sea, ¿por qué la gente que no conoce a Cristo nos maldice o tira palabras negativas en contra de nuestras vidas? Entonces ellos fueron muy importantes en nuestras vidas, nos apoyaron en el estudio, en los estudios. Me acuerdo que había en ese entonces un sistema de becas para los estudiantes y ellos nos ayudaron varios años con ese sistema de becas, que la verdad que era una bendición para nuestras vidas, y siempre estuvieron ahí apoyándonos, interesándose por nuestra carrera, porque sin nada a cambio, porque digamos, si nosotros nos recibíamos, no era que nos recibíamos y le íbamos a dar plata a la pastora Viviana, al apóstol José, no, era sin nada a cambio. Es el amor que el Señor depositó en ellos como papá, que ahora entendemos la paternidad. Entonces ya estaban diseñados para ser padres del alma. Así que no quería terminar el testimonio sin dar el agradecimiento muy importante y de que bueno, de decirles que hasta el día de hoy siguen siendo muy importantes en nosotras, y que bueno, que cada vez, que cada paso que damos y que avanzamos, ellos están ahí. Y aparte yo a la mamá Vivi le cuento todo. Nos reíamos ayer con Birta, porque yo decía, yo a la pastora Vivi le mando audios de 7, 8 minutos y ella los escucha. Me dice, ay, si vos me mandás a mí esos audios no te escucho. Pero es el amor de mamá, es el amor de mamá. Entonces, cada paso que yo doy, le cuento a ella, porque ella tiene que estar al tanto de lo que su hija está haciendo. Y eso lo aprendí, ¿no? Aprendí todo eso porque el Señor restauró la relación familiar, restauró la relación con mi mamá, que si bien no era mala, pero como que había un rechazo hacia ella por el hecho de que no entendíamos ciertas circunstancias o situaciones que ella permitía y nos enojábamos. Y para la gloria de Dios el Señor restauró toda mi familia. Tiene que volver. Hay una parte en familia que si bien no se alejó, pero se alejó un tiempo, ahora volvió, no está tan firme, pero yo sé que la obra va a ser completa. Yo sé que la obra va a ser completa y lo que el Señor ha depositado en mí también lo ha depositado para poder compartirlos con ellos y para poder compartir con las personas que están a mi alrededor. Así que yo las aliento, ¿no? Y no sé, mamá, si vamos a hacer una oración, ¿sí? Cerremos los ojitos, ¿ah? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por los milagros que has hecho, Señor. Gracias porque vos no sos un Dios deudor de nada. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos invertido en ti y aún las cosas que no las entendimos, vos, Señor, nos devolviste al 100 por 1, nos devolviste bendición, Señor, nos devolviste salud, Señor, nos estás restaurando, Padre, y aún si en el corazón de ustedes todavía no hay la restauración total, esa sanidad total, este es el tiempo para volvernos al Señor y que Él se vuelva a nosotras y decirle, Señor, te entrego mi corazón, te ofrendo mi corazón, te lo entrego a vos, que seas vos sanándolo, restaurándolo, purificándolo. En el nombre de Jesús nos desligamos de todo lo que nos estaba atando, de toda tristeza, de toda amargura, de toda depresión, de todo sentimiento de inferioridad, de todo sentimiento de autocomiseración. Nos desligamos en este día en el nombre de Jesús y pedimos en el nombre de Jesús tu limpieza, tu restauración, tu sanidad en el nombre de Jesús. Nos sumergimos en esas aguas del Espíritu y que sean esas aguas, Señor, limpiándonos y purificándonos por completo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor, porque sabemos que todo lo que te hemos pedido, Señor, y que aún todo lo que está en tu corazón se va a cumplir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.